Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Hay una frase que mucha gente escucha cuando llega a Alemania: si sigues las reglas, aquí todo funciona. Y normalmente es verdad. El problema es que nadie te explica todas las reglas, ni las pequeñas, ni las invisibles, ni esas que pueden costarte miles de euros, aunque jamás hayas hecho algo que en tu cabeza se sienta realmente grave. Historias con carros puede haber mil. El carro, primero que todo, es un gasto, no es una inversión. Y eso tenemos que tenerlo claro a la hora de tener carro aquí y en cualquier lugar. Comprar carro en Alemania puede ser, ¿no?, de contado, puede financiarse a través de una banca tradicional o a través de leasing. Ahora bien, ¿el gasto de ese carro puede ser deducible de impuestos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en términos de gasolina, ¿no?, la gasolina que usamos para ir a trabajar, o la parte de responsabilidad civil del seguro también es deducible. Eso para empleados. Para el autónomo o quien tiene un negocio es aún más interesante porque, por ejemplo, si se compra a través de un leasing, los pagos mensuales de ese leasing pueden deducirse de impuestos. Y en algunos casos, cuando trabajamos en un negocio, el 100% del valor del seguro puede ser deducible también. Tengo muchos clientes que han optado por comprar carro en Alemania, tanto empleados como independientes, y eso hay que saber que viene con ciertas reglas. Bienvenidos al efecto Pretzel. Bueno, he tenido clientes que han comprado carros sin licencia, y esto aquí en Alemania es un no. No puedes conducir el carro si no tienes licencia. Probablemente lo puedas comprar, como ya ha pasado en un par de ocasiones, pero no lo puedes conducir. Es delito y genera multa. Esto está regulado por el artículo 21 de la Ley de Tráfico Vial. ¿Y cuánto es la multa? Pues no existe una multa fija preestablecida. La sanción económica se calcula mediante las llamadas tasas diarias, que se basan en tus ingresos, pudiendo alcanzar hasta 180 tasas diarias. Eso es el equivalente a 6 meses de tu sueldo neto, o penas de prisión hasta de 1 año. Sin dejar de un lado, pues se pierden puntos, puede haber un periodo de bloqueo e incluso pueden confiscar el carro. Es decir, puede ser una catástrofe financiera. Entonces, por un lado, muy importante, y aunque suene obvio, primero la licencia y después el carro sin problema. Si compras el carro porque no se podía dejar pasar esa oferta, por favor, hasta que no tengas licencia, el carro no se mueve. Otra cosa que han hecho varios de mis clientes es que traen el carro de otro país europeo. Entonces, traen el carro, por ejemplo, de España, pero no lo matriculan y pasan años. No hay una regulación específica que indica una fecha límite para matricular el carro en Alemania, pero normalmente se debe matricular el carro aquí, de otro país, a más o menos los 6 meses de haber hecho el registro en la ciudad. Tengo un cliente que ahora ha superado con creces más de 6 meses y todavía no lo ha matriculado. La policía lo ha parado y él le ha dicho: mire, yo estoy aquí de paseo, ¿no?, de vacaciones. Entonces, pues nada, súper bien, no ha pasado absolutamente nada. Y pues tal vez él esté de suerte porque vive en una ciudad grande y puede que no le toque el mismo policía. Pero si vivimos en una ciudad más pequeña, o en un pueblo, puede que te encuentres al mismo policía un par de veces. Y si ve que te para y pasa lo mismo más de una vez, en unos meses pues obviamente va a suponer que tú vives acá. Si hace la averiguación, va a ver que tienes el registro. ¿Y desde hace cuánto? Aquí obviamente vas a tener un costo adicional que seguramente serán los impuestos del carro anuales que se deben pagar acá. No son muy costosos, pero hay que pagarlos. Pero aquí hay un peligro adicional y que es importante tener en cuenta. Y nos ponemos en un escenario, por supuesto, no ideal, si tenemos un accidente. El seguro del carro sigue siendo español. Y obviamente, aunque los seguros del carro aplican cuando estamos de viaje y cruzamos las fronteras de Europa, podría negarse al pago si se da cuenta que la persona está registrada en otro país, que está trabajando en otro país, que paga impuestos en otro país. Entonces es muy importante cuando traigamos el carro de otro país, hagamos la nueva matrícula en Alemania, que no es muy cara, ¿no? Pueden ser 300 euros, ponle. Lo malo es la burocracia, eso sí, toca tener paciencia. Y por supuesto el seguro aquí en Alemania. Si viajamos después a España de paseo, ya no vamos a tener problema porque el seguro alemán normalmente cubre las eventualidades que pasan en nuestras vacaciones con nuestros carros. Otra cosa que le pasó a otro cliente es algo que hacemos, bueno, yo creo que todo lo hemos hecho de pequeños en nuestros países, pero que no debemos hacer aquí bajo ninguna circunstancia. Y es precisamente poner a los niños al volante mientras conducimos. Hubo un cliente que mientras manejaba puso a su hijo en sus piernas y grabó la hazaña.
Y no solamente la grabó, sino que la publicó en sus estados de WhatsApp. Y debo confesar que tiendo a ser un poco chismosa en el tema de los estatus de WhatsApp. Me doy cuenta de eso y le escribo inmediatamente para que elimine el video del estatus. Porque si la policía se da cuenta que está poniendo al niño, ¿no?, en juego a conducir, entre comillas, pues le pone una multa. Ahí no es juego y toca pagar la sanción administrativa, más pone en riesgo su carnet de conducir. ¿Cuál ha sido la regla o trámite en Alemania que más te ha sorprendido desde que llegaste? ¿Has dejado alguna vez una carta oficial o un documento importante para después pensando que no es urgente? Esta es la historia de Martín, un argentino que llegó a Alemania en el 2019. Tenía 30 y poco años, ingeniero industrial, hablaba un alemán bastante decente para trabajar, pero aún así, pues obviamente no entendía muy bien cómo funcionaba, ¿no?, Alemania de verdad. Porque una cosa es aprender el idioma y otra completamente distinta es entender la lógica del país. A los 3 meses de llegar decidió comprar un coche usado. No porque lo necesitara realmente, de hecho podía ir al trabajo perfectamente en transporte público, pero bueno, quería sentirse un poquito más integrado, ¿no? Además, pues había encontrado una ganga. Entonces, obviamente había encontrado un Golf, me acuerdo, impecable, menos de 5.000 euros, el vendedor parecía serio y pues obviamente todo estaba limpio, todos los documentos, contratos, carpetas, todo muy alemán. El vendedor en ese momento le explicó sobre el cambio de titularidad y le repitió varias veces la palabra Anmeldung, el registro, la inscripción, el alta administrativo. En Alemania, como sabemos, hay una obsesión casi espiritual con registrar las cosas. Registras dónde vives, registras el coche, registras la radio, registras el perro, la dirección nueva, la dirección antigua. Tu existencia entera parece depender de que un funcionario tenga un papel diciendo que existes oficialmente. Martín escuchó al vendedor decir algo como haz el cambio cuanto antes y él respondió el clásico, no, sí, claro, que en español puede, ¿no?, en nuestros países puede significar muchas cosas. Entre ellas, pues no tengo la intención de hacerlo ya, inmediatamente. Porque venimos obviamente de una cultura donde los trámites tienen como cierta elasticidad temporal, por decirlo de alguna forma. Una semana más no cambia nada, 2 tampoco, ya iré, bueno. Martín dejó el carro aparcado frente a su edificio casi un mes. Ni siquiera lo usaba demasiado, es decir, lo cogía el fin de semana, ¿no?, para hacer, ¿no?, algún paseo o para hacer las compras grandes. Una mañana encontró en el buzón una carta oficial. Obviamente nosotros como inmigrantes en Alemania aprendemos muy rápido a casi tenerle pavor a las cartas oficiales. Sobre todo, no, que si el sobre es blanco o la ventana transparente, tipografía gris, no. Da la sensación inmediata que el día acaba de empeorar. La carta decía que el coche seguía asociado al antiguo propietario, obviamente, y que el seguro no estaba correctamente transferido. Tenía 7 días para regularizar su situación. Martín leyó rápido, un poco nervioso, pero todavía confiado, ¿no? Bueno, esta semana lo hago, pero obviamente la vida, ¿no? El trabajo, la burocracia, los horarios, pues dejó pasar los 7 días y dejó pasar aún más. 2 semanas, un día bajó a la calle y el carro no estaba. Primero pensó obviamente que se lo habían robado, ¿no? Llamó a la policía, obviamente, y la policía, con esa tranquilidad alemana, le explicó que el coche había sido retirado administrativamente. Resulta que un coche sin la documentación y sin el seguro correctamente registrado puede implicar inmovilización inmediata. Incluso aunque el coche esté parqueado y tú pues pienses que ahorita lo vas a arreglar y que más tarde y tal. Recuperar el coche no consistía simplemente en ir a buscarlo. Había que pagar la grúa, el depósito, las tasas administrativas, la gestión municipal, la reactivación documental y por supuesto una multa. En total fueron 1.430 euros, casi 1.500 euros, por un coche que no había conducido casi. Martín estaba indignado, por supuesto, repetía constantemente, pero si no hice nada. Y aquí, digamos, chocó contra una de las diferencias culturales más fuertes, ¿no?, entre nosotros y Alemania. Porque para el sistema alemán sí había hecho algo, había ignorado una obligación legal que le había sido comunicada oficialmente. Da igual que no hubiera mala intención, da igual que no entendiera perfectamente el idioma. Da igual que en eso, en Argentina, ¿no?, en su país, eso jamás hubiese terminado así. Una de las primeras lecciones es que, bueno, el coche no es una inversión, es un gasto que debe planificarse. Además del precio de compra, existen costes asociados, seguros, impuestos, mantenimiento, matriculación, sanciones incluso. Antes de comprar un vehículo, ¿no?, conviene calcular el coste total y no solo el valor de la adquisición. ¿Cuánto me va a costar mes a mes tener mi carro? Y sin duda, tener la licencia primero.
La segunda lección, por supuesto, es que ignorar los procesos administrativos puede salir mucho más caro que cumplirlos. Una matrícula sin actualizar, un seguro incorrecto, una carta oficial sin responder puede convertirse en multas, costes administrativos, incluso problemas legales. En Alemania, con la prevención y la organización son herramientas financieras tan importantes como ahorrar o como invertir. Como les decía, en Alemania se asume que cuando recibes una carta la entiendes. Y esa idea puede ser durísima para mucha gente que llega de fuera. Porque venimos de culturas donde muchas cosas todavía funcionan a través de la conversación, la negociación, hablarlo, explicarlo, ¿no? Seguro se puede arreglar. Pero en Alemania el sistema no negocia emocionalmente contigo. El sistema avanza. Si tú no reaccionas dentro del plazo correcto, te pasa por encima con absoluta eficiencia. Y esa es la diferencia cultural tan enorme que tenemos. El país no castiga tanto por los errores, castiga por ignorar los procesos. Gracias por escuchar El Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.